awaken from the shadows. I have waited for you. Your spirit breathes again. The veil is lifted. I got this dog on school! Oh, where'd you gouge that? That madness bite me! The Mask, 1994. Análisis completo de la película. Cuando se trata de películas de comedia de los años 90, es imposible no recordar The Mask, una película que cambió para siempre la percepción de cómo puede verse una comedia fantástica. Jim Carrey, en el papel de Stanley Ipkiss, se convirtió en un personaje de culto, y la película sigue siendo una de las experiencias cinematográficas más memorables de esa década. Pero analicemos qué hace que esta película sea tan especial y por qué sigue haciendo sonreír a los espectadores. Argumento principal y personajes. ¿Cuál es la premisa principal de The Mask? The Mask cuenta la historia de un tímido e infortunado empleado bancario llamado Stanley Ipkiss, cuya vida cambia radicalmente después de encontrar una antigua máscara verde. Esta máscara resulta poseer propiedades mágicas que transforman a su portador en un personaje verde enloquecido con habilidades increíbles. Stanley, que siempre fue un hombre tranquilo e invisible, de repente obtiene la capacidad de hacer todo lo que desea sin limitaciones. La película explora el tema clásico de qué sucede cuando una persona ordinaria obtiene un poder extraordinario y cómo esto afecta su vida y relaciones con los demás. ¿Quiénes son los personajes principales? El personaje principal es indudablemente Stanley Ipkiss, interpretado brillantemente por Jim Carrey. Su transformación de un tímido empleado a un ser verde enloquecido es el corazón de la película. Junto a él está Tina Carlisle, una mujer hermosa y misteriosa, interpretada por Cameron Diaz en su debut cinematográfico. Tina se convierte en el objeto del deseo de Stanley y simultáneamente en una figura clave en el desarrollo de la trama. También hay antagonistas, criminales que buscan la máscara y policías que intentan entender lo que está sucediendo. Cada personaje juega un papel importante en crear el caos y la comedia que definen toda la película. ¿Cuál es el papel de Jim Carrey en The Mask? Jim Carrey no es simplemente un actor en esta película, es la encarnación del espíritu mismo del filme. Su comedia física, sus muecas y su energía increíble crean un personaje que es imposible olvidar. Carrey no solo interpreta a Stanley Ipkiss, se convierte en él completamente, sumergiéndose en el papel tanto en su estado normal como en el estado de máscara. Su capacidad para cambiar entre el tímido empleado bancario y el ser verde enloquecido demuestra su maestría actoral. Carrey utiliza su cuerpo como instrumento de comedia, creando escenas que parecen casi imposibles de ejecutar. Su trabajo en esta película se convirtió en definitorio para su carrera y demostró que podía ser no solo divertido, sino también un líder carismático de la película. ¿Quién es Tina Carlisle y por qué es importante para la trama? Tina Carlisle, interpretada por Cameron Diaz, es una mujer hermosa y misteriosa que se convierte en el objeto del deseo de Stanley. Trabaja en un club nocturno y atrae la atención tanto de Stanley como de los criminales que buscan la máscara. Tina es importante para la trama por varias razones. Primero, motiva a Stanley a ponerse la máscara e intentar impresionarla. Segundo, se ve envuelta en eventos peligrosos relacionados con la máscara. Tercero, su personaje sirve como ancla de realidad en el mundo enloquecido de la máscara. Cameron Diaz, en su debut cinematográfico, creó un personaje que es simultáneamente objeto de deseo y participante activo en los eventos de la película. Producción y equipo creativo. ¿Quién dirigió The Mask? The Mask fue dirigida por Chuck Russell, un director que se especializaba en películas de comedia con elementos fantásticos. Russell aportó un estilo único a la película que combina comedia enloquecida con efectos visuales. Su visión de la película era crear una obra que fuera simultáneamente divertida e impresionante visualmente. Russell permitió a Jim Carrey desplegar completamente su potencial cómico, creando un ambiente donde el actor podía experimentar e improvisar. Su trabajo con los actores y los efectos visuales creó una película que sigue siendo de culto décadas después. ¿Quién escribió el guión de The Mask? El guión fue escrito por Mike Webb, basándose en los cómics creados por Doug Mahnke. Webb adaptó el material cómico para el cine, creando una historia que fuera accesible para una audiencia amplia. El guionista logró mantener el espíritu del cómic original, mientras añadía nuevos elementos y desarrollaba los personajes. Su trabajo consistió
en crear un equilibrio entre comedia, acción y romance, lo que resultó exitosamente. El guión permitió al director y a los actores crear una película que fuera simultáneamente divertida y cautivadora. ¿En qué plataforma se estrenó The Mask? The Mask fue lanzada en cines en julio de 1994. Este fue un estreno teatral que permitió a la película obtener una audiencia amplia y convertirse en un éxito de taquilla. La película fue distribuida por New Line Cinema y se convirtió en una de las películas más exitosas de ese año. Posteriormente, la película fue lanzada en videocasetes, discos láser y finalmente en varias plataformas de streaming. Hoy en día, The Mask está disponible en Netflix, Amazon Prime Video y muchas otras plataformas, lo que permite a una nueva generación de espectadores descubrir este clásico. ¿En qué se basa la historia de The Mask? The Mask se basa en los cómics creados por Doug Mahnke en 1989. Los cómics contaban la historia de un hombre que encuentra una máscara mágica y obtiene habilidades sobrehumanas. Sin embargo, la película difiere significativamente de los cómics. Es más ligera y cómica, mientras que los cómics eran más oscuros y violentos. El director Chuck Russell y el guionista Mike Webb adaptaron el material creando una historia que fuera más apropiada para una audiencia cinematográfica amplia. Mantuvieron el concepto básico de la máscara y sus propiedades mágicas, pero reelaboraron la trama y los personajes para crear una película que fuera simultáneamente divertida y emocionante. ¿Quiénes son los productores de The Mask? The Mask fue producida por varias figuras clave en el cine. Los productores principales fueron Bob Engelman y Ben Myron, quienes trabajaron con el director Chuck Russell para realizar su visión. Los productores fueron responsables de recaudar financiamiento, contratar actores y gestionar la producción de la película. Su trabajo fue críticamente importante para que la película se completara a tiempo y dentro del presupuesto. Los productores también jugaron un papel importante en la selección de Jim Carrey para el papel principal, lo que resultó ser una de las mejores decisiones en la historia del cine. ¿Cuál es la historia de la creación de la película y su inspiración? La historia de la creación comenzó cuando el director Chuck Russell leyó los cómics de Doug Mahnke y vio en ellos el potencial para una adaptación cinematográfica. Russell fue inspirado por la idea de crear una película que fuera simultáneamente divertida e impresionante visualmente. Reunió a un equipo de personas talentosas, incluyendo al guionista Mike Webb y al actor Jim Carrey, para llevar su visión a la vida. La inspiración para la película provino de diversas fuentes, desde comedias clásicas hasta películas de ciencia ficción. Russell quería crear una película que fuera única y memorable, y lo logró. El proceso de creación fue complejo, especialmente cuando se trataba de efectos visuales que fueron revolucionarios para la época. Elenco. ¿Qué otros actores participan en la película además de Jim Carrey? Además de Jim Carrey, muchos actores talentosos participan en la película. Cameron Diaz interpreta a Tina Carlisle, una mujer hermosa y misteriosa que se convierte en el objeto del deseo de Stan. Este fue el debut cinematográfico de Diaz y causó una fuerte impresión en los espectadores y críticos. Peter Riegert interpreta al detective Little, un policía honesto que intenta entender lo que está sucediendo. James Wood interpreta a Dorian, el antagonista principal de la película, un criminal que busca la máscara. Su personaje es la encarnación del mal y sirve como contrapeso a la comedia enloquecida de Carrey. También participan Richard Jeni, Oren Waters y otros actores que crean un elenco rico. ¿Cómo se desempeñan los actores en sus papeles? Jim Carrey se desempeña brillantemente en su papel, demostrando una comedia física increíble y carisma. Su capacidad para cambiar entre el tímido Stanley y el ser verde enloquecido muestra su maestría actoral. Cameron Diaz, en su debut cinematográfico, crea un personaje que es simultáneamente objeto de deseo y participante activo en los eventos. Su trabajo fue tan impresionante que recibió muchas ofertas después del estreno de la película. James Wood interpreta a Dorian con frialdad y crueldad, creando un antagonista convincente. Peter Riegert aporta un elemento de realidad y lógica al mundo enloquecido de la máscara. Cada actor se desempeña profesionalmente en su papel y crea un personaje que es memorable para los espectadores. ¿Cuál es la química entre los actores principales? La química entre Jim Carrey y Cameron Diaz es una de las fortalezas de la película. A pesar de que Diaz era nueva en el cine, ella y Carrey crearon una línea romántica convincente. Sus escenas juntas están llenas de energía y comedia, especialmente cuando Stanley en la máscara intenta impresionar a Tina. Carrey y Wood
también tienen buena química, creando escenas tensas y dramáticas de confrontación. La interacción entre Carrie y Riegert añade un elemento cómico a la película, especialmente en las escenas donde el detective intenta entender qué está sucediendo. La química general entre los actores crea una atmósfera que hace que la película sea cautivadora y divertida. ¿Qué personajes interpretan James Wood y Peter Riegert? James Wood interpreta a Dorian, el antagonista principal de la película. Dorian es un criminal peligroso que busca la máscara y está dispuesto a matar para obtenerla. Wood crea un personaje que es la encarnación del mal y sirve como contrapeso a la comedia enloquecida de Carrie. Su interpretación fría y cruel crea tensión en la película. Peter Riegert interpreta al detective Little, un policía honesto que intenta entender los eventos extraños que ocurren en la ciudad. El detective Little se convierte en una figura clave que intenta capturar tanto a los criminales como entender qué le está sucediendo a Stanley. Su personaje sirve como ancla de realidad en el mundo enloquecido de la máscara. Análisis de la trama y giros. ¿Quién realmente mató o creó la máscara? En The Mask, la máscara no fue creada por un humano. Es un artefacto antiguo con propiedades mágicas. El origen de la máscara sigue siendo un misterio, pero la película insinúa que tiene raíces antiguas. La máscara fue encontrada por Stanley en la orilla del río y no sabía sobre sus propiedades mágicas hasta que se la puso. La película no revela la historia completa de la máscara, dejándolo a discreción del espectador. Sin embargo, está claro que la máscara posee su propia voluntad e influye en su portador. Cuando Stanley se pone la máscara, se convierte en un instrumento de su voluntad, aunque retiene cierto control sobre sus acciones. El misterio del origen de la máscara añade un elemento de misticismo e incertidumbre a la película. ¿Quién es el antagonista principal de la película? El antagonista principal de la película es Dorian, un criminal peligroso interpretado por James Wood. Dorian busca la máscara porque sabe sobre sus propiedades mágicas y quiere usarla para sus propios fines. Está dispuesto a matar para obtener la máscara y se convierte en una amenaza seria para Stanley y Tina. Dorian representa la encarnación del mal y la crueldad, a diferencia de la comedia enloquecida pero en general inofensiva de Stanley en la máscara. Su personaje sirve como contrapeso y crea tensión en la película. El conflicto entre Stanley en la máscara y Dorian es la culminación de la película y determina su final. ¿Cuál es el papel de la policía en la película? La policía, representada por el detective Little y otros oficiales, juega un papel importante en la película. Intentan entender los eventos extraños que ocurren en la ciudad y capturar a los criminales. El detective Little se convierte en una figura clave que intenta entender qué está sucediendo con Stanley y la máscara. La policía también intenta proteger la ciudad de Dorian y su actividad criminal. Sin embargo, la policía a menudo resulta ser inefectiva contra las habilidades mágicas de la máscara, lo que añade un elemento cómico a la película. El papel de la policía es aportar un elemento de realidad y lógica al mundo enloquecido de la máscara. ¿Qué sucede con la máscara al final de la película? Al final de la película, la máscara regresa al río de donde vino. Después de que Stanley derrota a Dorian, entiende que la máscara es peligrosa y puede llevar a la desgracia. Decide deshacerse de la máscara lanzándola de vuelta al agua. Esto simboliza su regreso a la vida normal y su rechazo de las habilidades mágicas. Sin embargo, la película termina con una insinuación de que la máscara puede encontrar un nuevo portador, lo que deja la puerta abierta para una posible continuación. La escena final muestra que la máscara sigue siendo un artefacto peligroso que puede influir en cualquiera que la encuentre. ¿Cuál es el objetivo de Stanley con respecto a Tina? Stanley se enamora de Tina a primera vista y sueña con impresión. Sin embargo, siendo tímido e infortunado, no puede acercarse a ella en su estado normal. Cuando Stanley se pone la máscara, obtiene la confianza y la capacidad de hacer cosas increíbles, lo que le permite atraer la atención de Tina. Su objetivo es conquistar el corazón de Tina y mostrarle que no es un mal tipo. Sin embargo, a medida que avanza la película, Stanley entiende que Tina lo prefiere en su estado normal que en la máscara. Esto lleva a su crecimiento personal y a la comprensión de que la verdadera confianza debe venir de adentro, no de un artefacto mágico. Aspectos técnicos. ¿Cómo es el estilo visual de The Mask? El estilo visual es uno de sus aspectos más memorables. Cuando Stanley se pone la máscara, la película transita a un mundo surrealista brillante, lleno de efectos visuales increíbles. El color verde de la máscara contrasta con el mundo ordinario, creando una división visual entre los dos estados de Stanley.
La película utiliza colores brillantes, formas exageradas y transformaciones increíbles para crear una experiencia visualmente impresionante. El director Chuck Russell y su equipo utilizaron efectos visuales avanzados para la época para crear el mundo de la máscara. El estilo visual de la película sigue siendo uno de sus elementos más reconocibles y muestra cómo los efectos visuales pueden usarse para crear comedia. ¿Cuál es el papel de la cinematografía en la creación de la atmósfera? La cinematografía juega un papel importante en la creación de la atmósfera de la película. Cuando Stanley está en su estado normal, la cinematografía es más apagada y realista, reflejando su vida aburrida. Sin embargo, cuando se pone la máscara, la cinematografía se vuelve más brillante y dinámica, reflejando su nueva personalidad. La cámara se mueve rápida y caóticamente cuando Stanley está en la máscara, creando una sensación de locura y caos. La cinematografía también utiliza varios ángulos y perspectivas para crear interés visual. El trabajo del director de fotografía ayuda al espectador a entender la diferencia entre los dos estados de Stanley y crea una experiencia visualmente impresionante. ¿Cómo utiliza el director la iluminación y el color? El director Chuck Russell utiliza la iluminación y el color como herramientas para crear atmósfera y expresar emociones. Cuando Stanley está en su estado normal, la iluminación es más apagada y fría, reflejando su depresión y soledad. Sin embargo, cuando se pone la máscara, la iluminación se vuelve más brillante y cálida, reflejando su nueva confianza y energía. El color verde de la máscara se utiliza como símbolo de transformación y magia. La película también utiliza colores contrastantes para crear interés visual y atraer la atención del espectador. El uso de iluminación y color muestra cómo estos elementos pueden usarse para crear una película visualmente impresionante y emocionalmente resonante. ¿Cuál es la duración de la película y cómo afecta al ritmo? The Mask tiene una duración de 101 minutos, que es una duración ideal para una película de comedia. Esta duración permite al director desarrollar los personajes y la trama sin perder el ritmo e interés del espectador. La película se mueve rápidamente, especialmente en las escenas donde Stanley está en la máscara, creando una sensación de energía y caos. Sin embargo, la película también tiene momentos más lentos, que permiten al espectador entender a los personajes y sus motivaciones. El ritmo de la película está bien equilibrado, alternando escenas cómicas con momentos más dramáticos. La duración de la película y su ritmo contribuyen a su éxito y la hacen cautivadora para los espectadores. Evaluación y críticas. ¿Fue la película un éxito de taquilla? The Mask fue un enorme éxito de taquilla. La película fue lanzada en julio de 1994 y rápidamente se convirtió en una de las películas más exitosas de ese año. La película recaudó más de $350 millones en todo el mundo, lo que fue un resultado impresionante para una película de comedia de esa época. El éxito de la película fue causado por varios factores: la interpretación carismática de Jim Carrey, los efectos visuales innovadores y la trama divertida. La película también recibió críticas positivas de los críticos que elogiaron su originalidad y valor de entretenimiento. El éxito de taquilla de The Mask mostró que los espectadores quieren ver películas originales e innovadoras, en lugar de simples remakes de ideas antiguas. ¿Cuál es la evaluación general de la película por los críticos? Los críticos en general evaluaron The Mask positivamente. La película recibió elogios por su originalidad, efectos visuales e interpretación carismática de Jim Carrey. Muchos críticos señalaron que la película es refrescante y divertida, a diferencia de muchas otras comedias de esa época. Sin embargo, algunos críticos criticaron la película por su trama simple y el uso excesivo de efectos visuales. A pesar de esto, la mayoría de los críticos estuvieron de acuerdo en que The Mask es una película exitosa y entretenida. Las evaluaciones de la película variaron de buenas a excelentes, y la película recibió muchas nominaciones para varios premios cinematográficos. ¿Cuáles son las fortalezas de The Mask? Las fortalezas incluyen la interpretación carismática de Jim Carrey, los efectos visuales innovadores y la trama divertida. Carrey crea un personaje que es simultáneamente divertido y conmovedor, y su comedia física es una de las mejores en el cine. Los efectos visuales de la película fueron revolucionarios para la época y siguen siendo impresionantes hoy en día. La trama de la película es simple pero efectiva y permite al director enfocarse en la comedia y los efectos visuales. También es una fortaleza de la película su música, que añade energía y diversión. La cinematografía y la dirección también son fortalezas de la película, creando una experiencia visualmente impresionante.
¿Cuáles son las debilidades de The Mask? Las debilidades incluyen la trama simple y el uso excesivo de efectos visuales. Algunos críticos argumentaron que la trama de la película es demasiado simple y predecible, y que la película depende demasiado de los efectos visuales en lugar del desarrollo de personajes. También, algunas escenas en la película pueden parecer anticuadas para el espectador moderno, especialmente algunos de los efectos visuales. La línea romántica entre Stanley y Tina puede parecer un poco superficial, y algunos espectadores pueden querer más desarrollo de estos personajes. Sin embargo, estas debilidades no disminuyen la calidad general de la película y su valor de entretenimiento. ¿Se recomienda la película para ver? The Mask definitivamente se recomienda para ver, especialmente para aquellos que aman las comedias y películas de fantasía. La película es un ejemplo clásico del cine de comedia de los años 90 y sigue siendo entretenida y divertida hoy en día. La interpretación carismática de Jim Carrey, los efectos visuales innovadores y la trama divertida hacen que la película valga la pena ver. La película también es una buena opción para ver en familia, ya que es apropiada para espectadores de todas las edades. Si buscas una película que te haga reír y te entretenga, The Mask es una excelente opción. La película sigue siendo de culto y amada por muchos espectadores, y su influencia en el cine sigue siendo significativa incluso décadas después de su lanzamiento. Temas y simbología. ¿Cuáles son los temas clave que plantea The Mask? Detrás de la ligereza externa, la película aborda varios temas persistentes: dualidad de la personalidad y el demonio interno. La máscara es la manifestación de los deseos reprimidos de Stanley: agresión, sexualidad, narcisismo, sed de poder y atención. En la vida ordinaria, es demasiado buen tipo, que evita conflictos y se traga las ofensas. Al ponerse la máscara, pasa a un estado opuesto. Se vuelve hiperbólicamente desenfrenado, depredador, descaradamente seguro de sí mismo. En este sentido, la película funciona como una visualización de la sombra, según Jung. Lo que una persona reprime, tarde o temprano irrumpe, y la cuestión es si el héroe aprenderá a integrarlo en su personalidad en lugar de simplemente deshacerse de él. Máscaras sociales y conformismo. Ya en las primeras escenas, se ve que Stanley lleva una máscara, incluso sin el artefacto mágico. Es cortés hasta la autodegradación, complaciente con su jefe, torpe con las mujeres, intenta no destacarse. La sociedad fomenta precisamente esta versión segura y estéril del ser humano. La aparición del alter ego verde expone la hipocresía de los que lo rodean. Aquellos que no notaban a Stanley están extasiados con su imagen excéntrica pero peligrosa. La película así ironiza sobre el hecho de que la sociedad supuestamente ama a los buenos, pero en realidad adora a los brillantes, descarados y ligeramente locos. Poder sin responsabilidad. La máscara otorga casi omnipotencia, pero no madurez ni brújula moral. Las primeras acciones de Stanley en forma de máscara son muy egoístas. Se venga del mecánico, roba el banco, causa caos en el club. Gradualmente entiende que sus acciones tienen consecuencias no solo para él, sino también para Tina, los ciudadanos, incluso para su perro. Así la comedia toca el tema de la responsabilidad por el poder y la elección entre ganancia personal y seguridad de otros. La fantasía como escape de la monotonía gris. El mundo ordinario de Stanley es gris, lluvioso, ligeramente opresivo. La máscara convierte la ciudad en una caricatura viva donde todo es posible. La película explora la tentación del escape permanente a un mundo sin reglas. La elección final del héroe de rechazar la máscara habla de la aceptación de la realidad y la disposición a construir la vida sin un muleta milagroso. Crítica de la fantasía si fuera diferente. Muchas historias fantásticas explotan la idea. Si obtuviera superpoderes o un artefacto milagroso, finalmente todo se arreglaría. The Mask demuestra: un cambio radical en el comportamiento externo no resuelve los problemas internos. El verdadero giro no ocurre cuando Stanley se pone la máscara, sino cuando aprende a ser decidido sin ella. Va a rescatar a Tina ya como simplemente Stanley. ¿Cómo utiliza la película el motivo de la máscara como metáfora de la vida cotidiana? La máscara en la película puede leerse como un símbolo universal de lo que las personas se ponen diariamente en la sociedad. En el trabajo, una imagen, empleado sumiso; en las relaciones, otra, romántico cauteloso; o al contrario, un posador; entre amigos, una tercera, bromista, cínico, etc.
Stan Lee es un ejemplo de una persona cuya máscara social externa se ha alejado demasiado de sus deseos reales. Su deseo de ser bueno resulta en que no lo respeten, lo usen. El artefacto mágico rompe radicalmente este equilibrio y muestra cuán peligroso puede ser el péndulo que se balancea hacia el otro extremo. La película suavemente empuja hacia la idea. La tarea no es rechazar las máscaras por completo, son inevitables en el mundo social, sino asegurar que no se conviertan en una prisión y no separen a la persona de sus necesidades y sentimientos genuinos. ¿Se puede considerar The Mask una historia sobre la aceptación de uno mismo? Sí, aunque la película lo presenta bajo la salsa de la comedia. En esencia, es una historia de maduración y autoaceptación. Al principio, Stan Lee se avergüenza de su carácter demasiado bueno. Cree que en el mundo solo ganan los descarados y cínicos. La máscara le da una experiencia radicalmente opuesta: permisividad e impunidad. En el final entiende que ninguno de los extremos lo hace feliz. Necesita un equilibrio. Seguir siendo suave y empático, pero aprender a decir no. Protegerse a sí mismo y a los cercanos. Actuar con decisión. Es sintomático que Tina elija precisamente a Stan Lee sin la máscara. Esto confirma la idea importante. El valor de una persona no está en la imagen caricaturesca del alfa, sino en su autenticidad y disposición a cambiar sin traicionar su esencia. Hay sátira social y crítica de la sociedad en la película. A pesar del formato de comedia familiar, The Mask sutilmente se burla de varios aspectos de la sociedad estadounidense de los años 90. Sistema bancario y cultura corporativa. Stan Lee trabaja en un banco que simboliza la insensibilidad y la burocracia. Su jefe solo se preocupa por las ganancias e imagen, ignorando la personalidad de los subordinados. La máscara, al robar el banco, actúa como una especie de vengador de carnaval de este sistema, medios de comunicación y sed de sensacionalismo. El personaje de la periodista Peggy es una imagen caricaturesca de un reportero dispuesto a traicionar al héroe por una historia sensacional. Encarna los medios que se alimentan de historias ajenas sin pensar en las consecuencias. Crimen y gangsterismo brillante. Dorian y sus hombres son una imagen colectiva de los mafiosos elegantes del cine de los 90. La película simultáneamente usa y parodia su código visual, trajes caros, clubes, interiores lujosos, pero subraya sus motivaciones primitivas. Culto al espectáculo. La ciudad está extasiada con la máscara mientras es un espectáculo divertido. Tan pronto como las consecuencias de sus actos se vuelven verdaderamente destructivas, la sociedad cambia de tono. Este es un comentario irónico sobre cuán fácilmente la multitud se maravilla con figuras brillantes sin notar la amenaza. ¿Cuál es el subtexto religioso mitológico del origen de la máscara? La película insinúa que la máscara está conectada con Loki, el dios nórdico del engaño y el caos. Esto se menciona directamente en la escena de explicación del origen del artefacto. Esto introduce una capa mitológica. Loki es un trickster, un violador de reglas, un provocador. La máscara en la película cumple la misma función. Donde quiera que vaya, comienza el desorden, la subversión de jerarquías y la burla de autoridades. Así, la película inscribe su historia en la tradición arquetípica de historias sobre el trickster, un personaje que destruye el orden establecido para exponer sus debilidades e hipocresía. Pero, a diferencia de los mitos oscuros, aquí todo se presenta en clave suave y cómica. Comparación con los cómics. ¿Cuánto difiere The Mask de los cómics originales? La adaptación cinematográfica es muy libre. Los cómics, publicados por Dark Horse, eran mucho más oscuros, violentos y cínicos. En los cómics, el portador de la máscara, a menudo llamado Big Head, no es tanto un perdedor simpático como un psicópata despiadado, que usa la fuerza para venganzas sádicas y peleas sangrientas. La violencia y el humor negro ocupan el primer lugar, mientras que la película desplaza el énfasis hacia la comedia ligera, el romance y el entretenimiento familiar. El tono del cómic es casi horror, con una pizca de farsa negra, mientras que el tono de la película es un cuento de hadas de dibujos animados para audiencia adolescente y adulta. El estudio y los creadores conscientemente aligeraron el material para obtener un marco para un proyecto de comedia estelar con Jim Carrey. ¿Quién realmente creó el cómic The Mask y cómo se adaptaron sus ideas para el cine? El The Mask cómico surgió de la idea de Mike Richardson, fundador de Dark Horse Comics, y fue realizado por el guionista John Arcudi y el artista Doug Mahnke. Para el cine, los guionistas Mike Werb y Michael Fallon reelaboraron el material, suavizando la violencia
y reforzando las líneas romántica y cómica. La imagen de Stanley Ipkiss fue reanalizada. En los cómics es mucho menos simpático y más violento, mientras que la película lo convierte en un hombrecillo, con el que al espectador le es fácil identificarse. La máscara misma en la película subraya más la cualidad de caricatura y lo grotesco que el horror y el realismo sucio. Así, la adaptación cinematográfica mantiene solo el concepto básico. Una persona ordinaria encuentra una máscara que la convierte en un ser invulnerable con poder sobrenatural. Pero cambia prácticamente todo lo demás. ¿Por qué los creadores rechazaron el tono oscuro de los cómics? La decisión fue estratégica. Potencial comercial. La audiencia familiar y adolescente es mucho más amplia que el nicho de fanáticos de cómics ultraviolentos. Al suavizar el tono, el estudio obtuvo la capacidad de vender la película como un blockbuster familiar, la figura de Jim Carrey. El don único de Carrey: plasticidad, muecas, ritmo rápido de habla, parodias, se ajustaba perfectamente a la comedia excéntrica, pero no a una película de acción radicalmente sangrienta. Bajo el actor, adaptaron el concepto mismo: tecnologías e imagen de cualidad de caricatura. El director y el estudio estaban interesados en un híbrido de acción en vivo y caricatura en el espíritu de Tex Avery. Este enfoque funciona mejor en un contexto cómico ligero que en horror. Restricciones de clasificación. Para obtener PG-13 y la audiencia más amplia posible, había que evitar la violencia excesiva. Así, The Mask se convirtió en un ejemplo de cómo un cómic duro puede convertirse en casi un cuento de hadas familiar sin perder su energía interna. ¿Qué elementos del cómic se conservaron en la película? A pesar de la simplificación, algunos rasgos del original fluyeron suavemente hacia la película. La idea de que la máscara amplifica los rasgos ocultos de la personalidad es el motivo psicológico central. La estructura día gris, noche enloquecida, la vida cotidiana del héroe y las aventuras nocturnas en forma de monstruo verde. La imagen de una ciudad corrupta, donde el crimen, el cinismo y la corrupción son la norma. El humor al borde. Aunque hay menos violencia, algunas escenas siguen siendo bastante duras. Por ejemplo, con el disparo a los tubos de escape de los matones, con explosivos en el club, etc., que es un eco de la primera base más oscura. Carrera de Jim Carrey y su imagen. ¿Qué lugar ocupa The Mask en la carrera de Jim Carrey? 1994 fue un año de ruptura para Carrey. 3 películas salieron seguidas: Ace Ventura, Pet Detective, The Mask y Dumb and Dumber. Cada una lo consolidó en un nuevo papel. Ace Ventura lo mostró como un cómico excéntrico, dispuesto a cualquier experimento físico y vocal. The Mask probó que su energía podía integrarse orgánicamente en cine de gran presupuesto, con efectos visuales y línea romántica. Dumb and Dumber lo afirmó en el género de comedia tonta, en dúo. The Mask es importante porque por primera vez le dio a Carrey una imagen en la que se combinaban casi mímica de caricatura, elementos de héroe romántico, elemento de superheroísmo / antiheroísmo. Para muchos espectadores, precisamente esta película se convirtió en la tarjeta de presentación del actor, y la cara verde se convirtió en un símbolo informal de su estilo de mediados de los 90. ¿Cuál es la particularidad de la comedia física de Jim Carrey en esta película? La comedia física de Carrey se construye en varios niveles expresivos: mímica y plasticidad facial. Logra hacer muecas que en cine ordinario se considerarían excesivas. En The Mask, gracias al concepto de cualidad de caricatura, esto se vuelve orgánico. CGI solo amplifica ligeramente el juego manual ya muy brillante. Movimientos corporales, marcha elástica, giros bruscos del torso, cambios instantáneos de postura. Todo esto recuerda a los héroes de los clásicos dibujos animados de Warner Bros. Carrey se mueve como si la gravedad se le aplicara según otras leyes. Ritmo y tempo. Sus bromas se construyen sobre aceleración y desaceleración inesperadas. Una frase tranquila y de repente un grito. Un cambio brusco de susurro a grito. De inmovilidad a un baile explosivo. Improvisación y trabajo con accesorios. Muchos momentos, según los creadores, nacieron en el set. Sombreros, sillas, escobas. Todo se convierte en parte del número. La máscara, en esencia, hace que la realidad misma sea accesorio para las bromas del héroe. Como resultado, surge la sensación de que ante nosotros hay un personaje de caricatura vivo,
Y precisamente esta fusión de actor vivo y lógica dibujada se convirtió en el descubrimiento principal de la película. ¿Cómo influyó la película en los papeles posteriores de Carrey? El éxito de The Mask consolidó la reputación de Carrey como hombre caricatura. En los años posteriores, en Batman Forever, interpreta al acertijo también con clara hipérbole de caricatura. En Liar Liar, el elemento de veracidad forzada le permite desplegar los mismos giros físicos en un entorno más realista. Posteriormente, en The Grinch Me, Myself y Irene, nuevamente utiliza técnicas de superplasticidad, pero ya con un matiz de autoironía. Sin embargo, es precisamente en contraste con The Mask que sus trabajos dramáticos como The Truman Show o Eternal Sunshine of the Spotless Mind se perciben especialmente vívidamente, donde la energía de Carrey se dirige hacia adentro, no hacia afuera. Habiendo visto de qué es capaz en modo verde, el espectador siente más fuertemente la fragilidad y vulnerabilidad de sus personajes silenciosos. Personajes secundarios y su significado. ¿Qué papel juega el perro Milo en la estructura de la película? Milo es uno de los personajes secundarios más exitosos, compañero cómico. El perro no es simplemente un animal lindo, sino un participante de pleno derecho en la acción. Ayuda a Stanley, roba llaves, se pone la máscara, interfiere en la culminación. Alter ego del héroe. Milo es más valiente y decidido que el propio Stanley al principio. En cierto sentido, es la encarnación de esas cualidades que le faltan al dueño: lealtad, valentía espontánea, disposición a atacar al enemigo. Apoyo emocional. En los momentos más difíciles, cárcel, traición de Peggy, Milo sigue siendo el único que no abandona al héroe. Esto subraya la soledad de Stanley y la fuerza del vínculo humano-mascota. Expansión del mito de la máscara. Los episodios donde Milo se convierte en la máscara muestran que el artefacto funciona también en animales, adaptándose a su naturaleza. El perro se convierte en increíblemente ágil, pero sigue siendo el mismo cachorro, solo hiperbolizado. ¿Quién es Charlie y por qué es necesario en la historia? Charlie es colega y amigo de Stanley, un típico amigo agradable pero superficial. Función de contraste. Es más seguro con las mujeres, pero mucho más superficial que Stanley. A través de él, se subraya que el éxito social aún no significa profundidad de personalidad. Elemento cómico. Muchas escenas en el club y en el trabajo se construyen sobre sus réplicas, bromas, intentos de ayudar que resultan en farsa. Catalizador de la decisión. Es precisamente Charlie quien arrastra a Stanley al club Cocos Bongo, donde por primera vez ve realmente a Tina, iniciando así la cadena de eventos. Charlie es el tipo normal promedio, según los estándares del entorno de Stanley, contra el cual el héroe parece aún más un cuervo blanco. ¿Cuál es el papel de Peggy Brandt y por qué su línea es importante? Peggy es una periodista con la que Stanley se comunica en el bar, y que al principio parece un posible aliado. Demuestra interés en Stanley cuando está en problemas, y el espectador puede pensar que será una línea de amor alternativa, o al menos un amigo confiable. Sin embargo, en un momento clave, Peggy traiciona al héroe, vendiéndolo a Dorian por un honorario grande y éxito profesional. Esta línea muestra el cinismo de los medios y la disposición de las personas a comerciar con la vida ajena por carrera. Profundiza el conflicto. Stanley no solo es perseguido por la policía y los bandidos, sino que también pierde la confianza en las personas en general. Aumenta el valor de Tina, quien, a diferencia de Peggy, elige al héroe, arriesgando su propia vida. ¿Quién realmente interpreta a Dorian Tyrrell y por qué a veces se confunde con otros actores? El papel de Dorian Tyrrell fue interpretado por Peter Green, no por James Wood, como a veces se escribe erróneamente en algunas fuentes rusófonas. La confusión surge por varias razones. Similitud de tipos. Tanto Wood como Green a menudo interpretan villanos con carisma frío. Recuerdos fragmentarios de los espectadores. La imagen de Dorian se fijó tan vívidamente en la memoria que con el tiempo se fusiona con villanos de Hollywood más conocidos. Referencias de Internet poco confiables, donde los errores se replican. Peter Green crea una imagen convincente de un villano depredador, pero no caricaturesco. Lo que es importante contra el fondo de la máscara, absolutamente de caricatura. Ancla la película en la realidad adulta de la amenaza. ¿Cómo influye el detective Kelloway, a menudo en traducciones rusas,
Little, en la percepción de la trama. El personaje de Peter Riegert, el detective Mitch Kelloway, representa voz de la razón. Es quien se niega a creer en la mística e intenta explicar todo, desde la posición de la ley y la lógica. Fuente de humor humano, su irritación, cansancio y escepticismo crean contraste con los actos enloquecidos de la máscara. Barómetro moral. Kelloway, a diferencia de muchos, no está corrupto, no puede ser sobornado y no sucumbe a la influencia de sensacionalismos. Su honestidad subraya que en el mundo de la película hay no solo cinismo y sed de ganancia. Su actitud hacia Stanley cambia de hostil incredulidad a respeto contenido, lo que simboliza el reconocimiento gradual. Detrás del mascarada hay realmente una persona viva, aunque débil, pero no malvada. Música y diseño de sonido. ¿Qué papel juega la música en The Mask? La música es uno de los pilares de la atmósfera. Banda sonora en estilo swing y jazz latino. Composiciones como Hey Pachuco, del grupo Royal Crown Revue, y Cuban Pete, en la interpretación de Carrie, crean una sensación de carnaval, club nocturno, fiesta febril. No es simplemente un fondo, sino parte del carácter de la máscara. Partitura de Howard Shore. La música orquestal subraya las transiciones entre los mundos ordinario y de caricatura, acompañando tanto escenas cómicas como momentos de tensión. Música como instrumento de narración. El número con Cuban Pete es un ejemplo de cómo una canción se convierte en parte de la trama. La máscara usa un performance de danza para distraer a la policía y evitar el arresto. En general, la banda sonora mantiene la sensación de que la película es un gran musical de caricatura, aunque formalmente no se considera un musical. ¿Por qué la escena con Cuban Pete se convirtió en icónica? En esta escena convergen varias líneas. La situación es extremadamente seria. La máscara está rodeada por la policía, está atrapada. En lugar de pelear o huir, convierte el enfrentamiento en un número musical espontáneo, infectando a policías y transeúntes con el baile. La coreografía, los colores brillantes, las muecas de Carrie y el arreglo de la canción crean uno de los episodios más memorables de la película. La escena demuestra la cualidad principal de la máscara, la capacidad de resubordinar el espacio a sus propias reglas. Cualquier amenaza se convierte en una razón para un espectáculo. Esta es la quintaesencia del personaje y el estilo de la película. Cómo subrayan los efectos de sonido la cualidad de caricatura de lo que sucede. El diseño de sonido utiliza activamente pss, silbidos, whoosh, exagerados con movimientos bruscos, sonidos característicos de dibujos animados antiguos, estiramientos, caídas, golpes, sonidos sincronizados que refuerzan las muecas y la mímica de la máscara. Gracias a esto, el límite entre realidad y animación se borra aún más. El espectador siente que entró en un mundo donde las leyes físicas obedecen las leyes de los gags. Efectos visuales y tecnologías. ¿Por qué se consideran innovadores los efectos visuales de The Mask para su época? En 1994, CGI apenas comenzaba a entrar activamente en el mainstream. Jurassic Park mostró dinosaurios realistas, mientras que The Mask demostró las posibilidades de gráficos estilizados y caricaturescos. El estudio industrial Light y Magic creó efectos que no buscaban fotorrealismo, sino que conscientemente imitaban caricaturas. Las deformaciones exageradas de la cara de Carrie, los ojos estirados, los cuerpos aplastados, todo esto se veía atrevido y fresco. La fusión del performance actoral, vivo, y las adiciones digitales creó la sensación de un personaje integral, no un efecto superpuesto. La película se convirtió en uno de los ejemplos de cómo CGI puede ser no solo un truco, sino una parte orgánica de la estilística y el humor. ¿Cómo lograron los creadores el equilibrio entre efectos prácticos y CGI? El equipo conscientemente no se basó solo en gráficos por computadora. Maquillaje, la cara verde, los dientes, los trajes, todo se creaba físicamente. El maquillaje era complejo, pero permitía al actor trabajar activamente con la mímica. Trucos y cables, muchos saltos imposibles, y movimientos se filmaban usando sistemas de cables y dobles de riesgo. Miniaturas y decorados, parte de explosiones, destrucciones y entorno, se creaba a la antigua, lo que añadía peso y textura. CGI se utilizaba como amplificador del juego y trucos ya existentes, no como reemplazo de la realidad. Este es uno de los secretos de por qué la película se ve bien incluso hoy,
a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho. Mezcla de géneros. ¿A qué géneros pertenece simultáneamente la película y cómo trabaja con ellos? The Mask es un raro ejemplo de híbrido multigenérico, comedia, nivel base, determinando el tono y la presentación, ciencia ficción / fantasía, artefacto mágico, raíz mitológica, superpoderes, película de crimen de acción, línea de la mafia, peleas de bandidos, robos, historia romántica, relaciones de Stanley y Tina, melodrama del hombrecillo, trama sobre un simple empleado que de repente obtiene la oportunidad de cambiar su vida. La película no permite que ningún género domine completamente, cambiando constantemente entre ellos. Esto crea la sensación de un cóctel vivo e impredecible que es difícil encasillar en una sola formulación. ¿Se puede considerar The Mask una película de superhéroes? Parcialmente sí, pero con advertencias. El héroe tiene superpoderes y un traje brillante. Hay un villano principal, confrontación, batalla culminante. Hay un motivo de protección de la ciudad, aunque en forma caricaturesca. Sin embargo, Stanley durante mucho tiempo usa la fuerza para fines personales y no siempre se comporta heroicamente. La máscara puede corromper y convertir en monstruo, lo que se ve claramente en el ejemplo de Dorian. Es más bien una versión anti-superheroica. La película juega con los tropos del cine de cómics, pero ironiza sobre ellos, convirtiendo el pathos en farsa. Contexto histórico y cultural. ¿Cómo se encaja The Mask en la ola de adaptaciones de cómics de los años 90? A principios de los 90, las adaptaciones de cómics salían activamente a las pantallas. Batman, de Tim Burton, y sus continuaciones, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Crow, más tarde, Blade y otros. The Mask se destaca en este contexto. No se basa en una marca conocida por la audiencia masiva, a diferencia de Batman o las Tortugas Ninja. El tono es mucho más ligero que el de The Crow o las películas de Burton. Pone la comedia en primer lugar, no la acción o la atmósfera oscura. De hecho, es uno de los primeros intentos exitosos de mostrar que el cine basado en cómics puede ser no solo serio y oscuro, sino también abiertamente de caricatura y burlón, precursor de posteriores Deadpool y parte de las películas Marvel. Como reflejó la película las tendencias culturales de los años 90, varias líneas están claramente conectadas con la época: renacimiento del swing y estética retro. En los 90 hubo un auge del interés por la música swing, clubes retro y el estilo de los años 40 a 50. El club Cocos Bongo, los trajes, la música, todo esto explota esta tendencia. Fascinación por gráficos de computadora. El público estaba extasiado con las nuevas tecnologías. The Mask las demostraba no como milagro de la ciencia, sino como instrumento de payasadas. Un movimiento inusual en el contexto de otros blockbusters fantásticos. Escepticismo irónico hacia las instituciones de poder. El escepticismo hacia la policía, los bancos, los medios, es un motivo típico de la cultura pop de esos años. La película también los muestra no como mal absoluto, sino como estructuras imperfectas, a menudo absurdas, culto al individualismo y la autoexpresión, la historia de un empleado que se encontró a sí mismo, aunque a través de una máscara mágica, encajaba perfectamente en el espíritu de la época, cuando la autorrealización personal se convertía en uno de los ideales principales. Legado, series, secuelas y merchandising, que representa la serie animada The Mask Animated Series y cómo expandió el universo de la película. Después del éxito de la película de largometraje, apareció una serie animada que se emitió desde 1995. El tono se volvió aún más infantil e inofensivo. La máscara se utilizaba principalmente para aventuras humorísticas, a menudo sin consecuencias serias. Aparecieron nuevos villanos y personajes secundarios. El universo se expandió notablemente. La serie consolidó la imagen de la máscara como personaje de la cultura infantil y adolescente, no solo del cine para adultos, para toda una generación. El conocimiento del héroe comenzó precisamente con la animación, no con la película. ¿Por qué fracasó la continuación del largometraje Son of the Mask? Son of the Mask, 2005, intentó desarrollar la franquicia, pero se encontró principalmente con negatividad. En la película no hay Jim Carrey, el elemento clave del original. El tono se desplazó hacia la fantasía infantil, con elementos de comedia de bebé, lo que alejó a los fanáticos de la primera parte. El humor se volvió más tosco y primitivo, y los efectos visuales, aunque más tecnológicos,
carecían del encanto del original. El problema principal fue la pérdida del equilibrio entre el absurdo y la humanidad. The Mask se mantenía en el hecho de que detrás del espectáculo excéntrico estaba un Stanley vivo, vulnerable. En Son of the Mask, este centro humano prácticamente desapareció. ¿Cómo influyó la película en la cultura pop y la conciencia masiva? Muchos elementos de la película se convirtieron en marcadores culturales. Las frases de la máscara, "Smoking", "Somebody stop me", se convirtieron en citas. La cara verde y el traje amarillo se convirtieron en imágenes populares para fiestas de disfraces y Halloween. El estilo de violencia de caricatura influyó en otras comedias con C. Gary E. La imagen misma del hombre caricatura, con mímica hiperactiva, se asoció con Jim Carrey durante décadas. La película se afianzó firmemente en el panteón de películas de culto de los 90, junto con Ghostbusters, Back to the Future, Men in Black y otras. Lectura contemporánea y crítica. ¿Cómo se ve la película hoy desde la perspectiva de la óptica de género? Al revisar a través del prisma de las discusiones contemporáneas sobre género, se pueden notar. Tina durante mucho tiempo actúa en el papel de objeto de deseo. Su imagen se construye alrededor de la atracción externa y el estado de novia del mafioso. Al mismo tiempo, hacia el final muestra subjetividad. Hace una elección independiente, va contra Dorian, salva a Stanley, arriesga su vida. Algunas escenas de cortejo de la máscara, especialmente las tempranas, hoy pueden leerse como intrusivas, incluso agresivas, aunque la película las presenta como un flirteo inofensivo. El espectador moderno puede ser crítico con una serie de momentos, pero es importante recordar el contexto de la época de creación. En el contexto de muchas películas de esa era, The Mask aún le da a su heroína la oportunidad de ser no solo una decoración de marco, sino un participante activo en el conflicto. ¿Se puede ver en la película una crítica del buen tipo que cree que se merece algo por su bondad? Si se mira con las representaciones modernas de la toxicidad de ciertas actitudes masculinas, la trama se lee fácilmente así. Stanley al principio está convencido de que, siendo bueno y amable, se merece el amor de una chica hermosa y la benevolencia del mundo. La máscara le da la oportunidad de realizar la fantasía: si fuera rudo y descarado, tendría todo. Sin embargo, el final muestra que ni la pasividad, soy un buen tipo, ni la agresión, tomaré por la fuerza, funcionan realmente. El amor de Tina por Stanley nace no de su corrección, ni de su mascarada, sino de acciones concretas, valentía, disposición a arriesgar por ella, sinceridad. En este sentido, la película se adelanta a su tiempo, mostrando que la bondad en sí misma no es una moneda por la que alguien debe algo. ¿Mantiene la película relevancia para una nueva audiencia? Sí, por varias razones. El tema de la dualidad y las máscaras sociales no ha desaparecido. En la era de las redes sociales se ha vuelto aún más agudo. El estilo visual y el humor siguen siendo únicos. Pocas películas se atreven a mezclar tan audazmente la acción en vivo y la cualidad de caricatura. La línea del hombrecillo que encontró su voz sigue siendo universal. Al mismo tiempo, algunos elementos, ropa, tecnología, ciertos chistes, naturalmente han envejecido, lo que hace que la película sea también una interesante cápsula de tiempo de los 90. Observaciones finales. ¿Cuál es la razón principal por la que The Mask sigue siendo una película viva, no solo un artefacto nostálgico? La combinación de varios factores. Una imagen central fuerte, Stanley barra máscara, como encarnación del conflicto interno entre modestia y libertad enloquecida. Tono único, rara mezcla de cómic, película de crimen, romance y payasada de caricatura. Inventiva técnica, efectos y técnicas que funcionan como soluciones artísticas, no solo como demostración de tecnología. Humanidad de la historia. Detrás de todo el absurdo, hay una trama muy simple y comprensible sobre una persona que aprende a respetarse a sí misma y confiar en otros sin un muleta mágico. La película sigue siendo fácil de ver, provoca risa y se presta a la discusión. Esto es un signo no solo de una comedia exitosa, sino de una obra en la que detrás de las bromas se esconde una historia más profunda y universal. He completado la traducción al español del análisis completo de The Mask, 1994. El texto mantiene toda la estructura, profundidad y detalle del original en ruso,
cubriendo desde el análisis básico de la trama y personajes hasta consideraciones más profundas sobre temas, simbolismo, contexto cultural y legado de la película. 1994. El texto mantiene toda la estructura, profundidad y detalle del original en ruso, cubriendo desde el análisis básico de la trama y personajes hasta consideraciones más profundas sobre temas, simbolismo, contexto cultural y legado de la película. El lenguaje cinematográfico de la transformación, la arquitectura del caos, el diseño de producción en Edge City. Para comprender por qué The Mask se siente como una experiencia tan inmersiva, es vital observar el diseño de producción de Edge City. A diferencia de las ciudades genéricas de otras comedias, Edge City es un híbrido visual. Por un lado, tenemos el realismo sucio de los callejones y el banco donde trabaja Stanley, representados con una paleta de colores apagados y sombras largas que evocan el cine negro de los años 40. Por otro lado, el Club Cocobongo rompe esta monotonía con una explosión de neones, dorados y rojos intensos. Esta dualidad arquitectónica prepara al espectador para la transición psicológica del protagonista. El entorno físico cambia de reglas cuando la máscara entra en escena, convirtiendo la ciudad en un tablero de juego surrealista, donde las leyes de la física son opcionales. El uso de la lente y la deformación espacial. El director de fotografía, John R. Leonetti, empleó técnicas específicas para diferenciar los dos mundos de Stanley Ipkiss. Mientras que las escenas cotidianas utilizan lentes estándar y encuadres estables, las apariciones de la máscara suelen estar rodadas con grandes angulares, lentes de ojo de pez, que deforman ligeramente los bordes del encuadre. Esta elección técnica no es accidental. Busca replicar visualmente la sensación de una caricatura de los años 40, donde el espacio se estira y se comprime según la energía del personaje. Esta elasticidad visual permite que los efectos digitales de Industrial Light y Magic se sientan integrados en un mundo que ya de por sí parece estar perdiendo su rigidez estructural. Psicología profunda. El arquetipo del trickster. La máscara como catalizador de la sombra junguiana. Desde una perspectiva analítica, la máscara de Loki no otorga nuevos poderes de la nada, sino que actúa como un amplificador de la sombra. Según Carl Jung, la sombra comprende todos aquellos deseos, impulsos y rasgos de personalidad que el individuo considera inaceptables y reprime para encajar en la sociedad. Stanley es el epítome de la represión. Es excesivamente educado, porque teme su propia agresividad. La máscara simplemente elimina el filtro moral. Lo interesante es que, a diferencia del villano Dorian, cuya sombra es puramente destructiva y sedienta de poder, la sombra de Stanley es creativa, lúdica y romántica. Esto sugiere que la naturaleza del caos que genera el artefacto depende enteramente de la psique del portador, convirtiendo a la película en un estudio sobre la integridad moral bajo la tentación de la impunidad. El mito de Loki y la subversión del orden. La mención explícita al dios nórdico Loki no es un simple adorno narrativo. En la mitología, Loki es el trickster o embaucador, aquel que rompe las reglas, no necesariamente por maldad, sino para exponer la hipocresía del sistema. En la película, la máscara ridiculiza a las figuras de autoridad, el jefe del banco, los mecánicos corruptos y la policía. Al hacerlo, Stanley no solo se divierte, sino que desmantela las estructuras de poder que lo mantenían oprimido. Esta dimensión mítica eleva la película por encima de la comedia física, situándola en la tradición de relatos sobre fuerzas caóticas que son necesarias para la renovación de la personalidad y de la sociedad misma. El impacto de la comedia física y el legado de Tex Avery, la herencia de la animación clásica en el live action The Mask, es, en esencia, una carta de amor a Tex Avery y los dibujos animados de la Warner Bros. De la era dorada. Antes de esta película, la idea de ver a un actor de carne y hueso sacando un mazo gigante de su bolsillo o transformando su cabeza en un despertador parecía imposible de ejecutar sin que resultara ridículo. La genialidad de la dirección de Chuck Russell fue tratar estos gags con una lógica interna coherente. Jim Carrey, con su formación en la mímica y su capacidad elástica, fue el único actor capaz de cerrar la brecha entre el dibujo animado y la realidad. Su actuación no es solo exagerada, es una traducción precisa de los principios de la animación, estiramiento, anticipación y exageración, al lenguaje corporal humano, la coreografía del humor, música y movimiento. El ritmo de la película está dictado por su banda sonora. La escena de Cuban Pete
es el ejemplo definitivo de cómo el cine puede utilizar el absurdo para resolver un conflicto narrativo. En lugar de una secuencia de acción convencional, la película opta por un número musical que hipnotiza tanto a los personajes internos como a la audiencia. Esta capacidad de la máscara para contagiar su realidad a los demás, haciendo que incluso los policías más rígidos se unan al baile, refuerza la idea de que el humor y el caos son fuerzas irresistibles que pueden desarmar cualquier amenaza. Análisis sociopolítico, la década de los 90 y el sueño americano, el empleado alienado y la rebelión del don nadie. Contextualizada en 1994, la película refleja una ansiedad común de la clase media trabajadora, el miedo a la invisibilidad en un sistema corporativo deshumanizado. Stanley Ipkiss representa al ciudadano que cumple todas las reglas, pero no recibe ninguna recompensa. Su transformación es una fantasía de empoderamiento que resonó profundamente en una generación que empezaba a cuestionar la rigidez de los horarios de oficina y la jerarquía social. La máscara es el escape definitivo de la mediocridad, una herramienta que permite al individuo reclamar su espacio en un mundo que prefiere que se mantenga callado y produzca. La representación de la mujer y el debut de Cameron Díaz. Es imposible analizar The Mask sin mencionar el impacto cultural de Tina Carlyle. Aunque inicialmente se presenta bajo el tropo de la femme fatale, la interpretación de Díaz y el guión le otorgan una vulnerabilidad que la aleja de ser un simple objeto. Tina está atrapada en una relación abusiva con Dorian, y su conexión con Stanley nace de una soledad compartida. A diferencia de otras comedias de la época, el interés romántico no se basa en que Stanley gane a la chica mediante sus poderes, sino en que ella descubre al hombre real detrás de la pirotecnia verde. Este matiz humaniza la película y le otorga un corazón emocional que equilibra el frenesí de los efectos especiales, evolución técnica y el futuro de la franquicia. El CGI como herramienta narrativa, no como fin. A menudo se critica al cine moderno por usar efectos digitales para ocultar una narrativa débil. The Mask hizo lo contrario. Utilizó el CGI para expandir las posibilidades de la actuación de Carrie. Los efectos no reemplazaban al actor, sino que acentuaban sus expresiones. Esta simbiosis es la razón por la cual la película ha envejecido mucho mejor que otros blockbusters de los 90. La tecnología estaba al servicio de la visión artística, no al revés. Porque no ha habido un reboot exitoso. El fracaso de Son of the Mask y la ausencia de nuevas entregas se deben a una verdad fundamental. La franquicia depende de la singularidad de su protagonista. The Mask no es solo una propiedad intelectual sobre un artefacto mágico, es un vehículo para un tipo de talento específico que combine la comedia física extrema con la vulnerabilidad dramática. Sin esa ancla humana, el concepto se convierte en una simple exhibición de efectos visuales sin alma. La película original permanece como un rayo en una botella, un momento único donde la tecnología, el talento actoral y una dirección audaz convergieron para crear un nuevo estándar en la comedia fantástica. Este análisis expandido profundiza en las capas que hacen de The Mask una obra maestra técnica y psicológica, explorando desde la cinematografía hasta la mitología subyacente, asegurando que el lector comprenda la complejidad oculta tras las risas y el color verde. El arte de construir una identidad, la máscara como elemento dramático. A medida que profundizamos en la estructura simbólica de The Mask, se vuelve evidente que el artefacto no funciona únicamente como un motor cómico o como una excusa para desplegar efectos especiales. Su verdadero poder reside en que altera la relación del protagonista consigo mismo. La máscara no solo transforma el cuerpo, reconfigura la narrativa interior de Stanley, obligándolo a confrontar sus deseos reprimidos, su inseguridad emocional y la fragilidad de su autoestima. En efecto, la máscara actúa como un espejo deformante que devuelve al portador una versión extrema de lo que siempre temió, o tal vez deseó, ser. El ritmo como herramienta de construcción emocional. La cadencia de una doble vida. Uno de los logros menos comentados de la película es el uso del ritmo narrativo para transmitir el estado emocional cambiante de Stanley. El montaje alternado entre escenas de completa pasividad en el banco y momentos frenéticos de acción bajo la máscara crea un contraste deliberado. Esta yuxtaposición no solo mantiene la atención del espectador, sino que comunica de forma visceral la tensión que vive el personaje. Oscila entre la sumisión y la libertad, entre la invisibilidad y el exceso de presencia. La respiración de la ciudad, tiempos muertos y explosiones cómicas. Incluso Edge City parece tener dos ritmos distintos. Durante el día,
la película adopta una estructura casi burocrática, marcada por silencios, rutinas y movimientos predecibles de los personajes. Por la noche, la ciudad se contrae y se expande al compás del swing, del jazz y de la energía desbordante de la máscara. Esta dicotomía establece un paralelismo interesante. La ciudad es un reflejo viviente del alma de Stanley. La evolución del humor en la cultura popular del slapstick clásico a la ironía posmoderna. La película ocupa un lugar particular en la historia del humor cinematográfico, porque se inserta en un periodo de transición entre la comedia física pura y la comedia posmoderna más autorreferencial. The Mask no renuncia al slapstick, lo celebra, pero lo integra con una conciencia moderna. El personaje rompe la cuarta pared, imita géneros, parodia clichés del cine de acción y cuestiona directamente a los arquetipos masculinos de Hollywood. Es una comedia que mezcla la inocencia del pasado con la inteligencia del presente. Humor y vulnerabilidad. Lo realmente sorprendente es que, en medio de bromas visuales y exageraciones, el humor nunca cancela la vulnerabilidad de Stanley. Existe una línea muy fina entre ridiculizar al protagonista y reírse con él. La película se ubica cuidadosamente en el segundo territorio. Esto es crucial para que el espectador mantenga empatía por alguien cuyas acciones podrían interpretarse como reprobables si no hubiera una carga emocional bajo la superficie. La arquitectura de la antagonía, el villano como contrapeso. Dorian, la sombra sin filtro. Dorian Tyrrell, interpretado por Peter Green, representa la versión oscura del arquetipo del poder sin límites. Su función no es solo la de antagonista narrativo, sino también psicológica. Él es lo que Stanley sería si abrazara completamente sus impulsos reprimidos sin conciencia moral. Esta oposición es uno de los elementos dramáticos más fuertes de la película, porque permite explorar cómo una misma fuerza, la máscara, puede convertirse en portadora de comedia desenfrenada o violencia pura según quien la lleve. La máscara en manos del villano. Una advertencia. La transformación de Dorian cuando se pone la máscara es radicalmente distinta a la de Stanley. Su corporeidad se vuelve grotesca, su rostro parece hinchado de ira contenida y su comportamiento abandona toda frivolidad cómica. Este contraste plantea una pregunta central. ¿La máscara tiene voluntad propia o simplemente amplifica lo que ya existe dentro de su portador? La película parece inclinarse por la segunda opción. La máscara es una lupa emocional, no un generador autónomo de caos. La importancia del género musical como núcleo emocional. ¡Hey, Pachuco! Y la explosión de identidad. La secuencia del baile en Coco Bongo no está colocada de manera arbitraria. Representa un momento de liberación absoluta para Stanley, un breve instante donde no existe conflicto entre su personalidad interna y su alter ego. La música, la iluminación y la coreografía lo convierten en un héroe de su propia fantasía. Es la primera vez en la película en que Stanley, o su versión hiperbólica, es celebrado abiertamente por una multitud. El musical como válvula de escape, a diferencia de muchas películas contemporáneas, The Mask utiliza la música no como adorno, sino como parte fundamental de la narrativa. La música permite que la máscara desactive tensiones, rompa reglas sociales y restablezca temporalmente el equilibrio emocional del protagonista. En un mundo donde la represión es la moneda de cambio, el musical es la forma final de libertad. El legado cultural. ¿Por qué The Mask sigue viva? Un icono irrepetible del cine de los 90 más de 3 décadas después, la imagen del traje amarillo, la cara verde y la enorme sonrisa sigue siendo reconocible incluso para quienes no han visto la película. Este poder icónico no surge de la estética solamente, sino de la unión perfecta entre forma y contenido. En un momento histórico donde el cine buscaba nuevas formas de usar la tecnología, The Mask no solo innovó, encontró un equilibrio único entre efectos digitales y humanidad. El impacto en generaciones posteriores. El personaje influyó en el humor de Internet, los primeros memes visuales, disfraces culturales, estética de videojuegos y caricaturas, e incluso el imaginario de la comedia física moderna. Los niños de los 90 vieron en la máscara una figura lúdica, los adultos vieron un estudio psicológico, los cineastas vieron un experimento exitoso de mezcla de géneros. Eso explica por qué la película sigue siendo cautivadora para distintos públicos. La reflexión final. La máscara como puente entre el caos y el orden. Al final del viaje, lo que The Mask propone no es una fantasía unilateral de libertinaje, sino una búsqueda conceptual.
¿Cómo puede una persona amable, tímida y reprimida integrar su energía vital sin convertirse en un monstruo? La respuesta es el equilibrio. La máscara permite que Stanley vea lo que podría ser si dejara de temer su propia sombra. Sin embargo, también le muestra el peligro de entregarse por completo a lo que ha reprimido durante años. El heroísmo final no consiste en ponerse la máscara, sino en decidir quitársela. Así, la película revela su verdadero mensaje. La libertad sin responsabilidad es caos, pero la responsabilidad sin libertad es una prisión. Stanley encuentra el punto medio, y quizás por eso The Mask no es solo una comedia memorable, sino un mito moderno, disfrazado de entretenimiento ligero. La construcción del héroe improbable. Una lectura desde la narratología. Cuando se analiza The Mask desde el punto de vista de la teoría narrativa clásica, es evidente que Stanley Ipkiss se presenta como un héroe profundamente atípico. No posee cualidades físicas extraordinarias, no tiene un pasado heroico, ni siquiera una fuerte motivación inicial para cambiar su vida. Por el contrario, es precisamente su fragilidad emocional la que lo convierte en un protagonista excepcionalmente humano. En un cine dominado por figuras masculinas hipermasculinizadas, Stanley representa la otra cara del espectro, un sujeto cotidiano, amable, lleno de sensibilidad, que vive reprimido por un entorno que no valora estas cualidades. La llamada a la aventura, un objeto en lugar de un mentor. En muchas narrativas clásicas, el héroe es guiado por un mentor, pero aquí la máscara reemplaza ese rol. No transmite sabiduría, no ofrece advertencias, no instruye. Lo que hace es empujar al protagonista al borde de sí mismo. La máscara es una llamada a enfrentar lo que Stanley no se atreve a mirar directamente. Este reemplazo del mentor humano por un objeto mágico refuerza la sensación de aventura interior más que exterior. La estructura emocional del filme, el viaje interno, la euforia del poder. Cuando Stanley descubre el efecto de la máscara, siente una liberación tan inmediata que resulta casi intoxicante. Los primeros minutos de su transformación son presentados como un torbellino de sensaciones, risa, poder, movimiento sin límites. Esta representación de la libertad absoluta es una metáfora clara de los impulsos reprimidos que finalmente encuentran una salida. Es la euforia de quien ha vivido años en silencio y de repente se descubre capaz de gritar más fuerte que todos los demás. El miedo a perder el control. Pero la película no tarda en mostrar el lado oscuro de este poder. Stanley comienza a darse cuenta de que la máscara no solo amplifica lo bueno, sino también lo peligroso. Sus travesuras comienzan como travesuras cómicas, pero pronto despiertan el interés de fuerzas criminales que ven en la máscara una herramienta de dominación. Esta transición marca el momento en el que el protagonista comprende que la libertad sin límites puede convertirse en un arma de doble filo. La estética del riesgo y el encanto del peligro. La atracción del abismo. Existe un elemento fascinante en cómo la película retrata la tentación del poder absoluto. A pesar de los riesgos, Stanley vuelve una y otra vez a la máscara, porque ésta satisface un anhelo profundo, la necesidad de ser visto. No es solo poder por poder, es poder para ser reconocido, para dejar una huella en un mundo que lo ignora. Este matiz convierte a la historia en un estudio sobre el narcisismo moderno, donde la visibilidad parece más valiosa que la integridad personal. El precio emocional de la exposición. Sin embargo, cada acto de la máscara tiene un costo emocional. Mientras Stanley triunfa durante la noche como un personaje exagerado, durante el día su vida se desmorona lentamente. La policía lo persigue, su jefe sospecha de él, y Tina comienza a ver la discrepancia entre su versión real y su versión sobrehumana. Este desgaste emocional genera un arco narrativo donde el protagonista se ve obligado a elegir entre ser amado por una ilusión o ser aceptado por lo que realmente es. El tratamiento del amor como fuerza curativa. La mirada que devuelve la identidad. La relación entre Stanley y Tina es más compleja de lo que parece en una lectura superficial. Tina simboliza la posibilidad de ver más allá de la superficie. No se enamora del espectáculo que ofrece la máscara, aunque inicialmente quede fascinada, sino que poco a poco comienza a reconocer el corazón vulnerable que late detrás de la risa exagerada y el ruido. La escena en la prisión es clave. La vulnerabilidad absoluta de Stanley sin máscara, su miedo y su honestidad, conmueven a Tina de una forma que ninguna acrobacia de la máscara había logrado. El amor como ancla frente al caos, la película transmite la idea de que la verdadera fuerza del héroe no está en el poder mágico,
sino en los vínculos humanos que construye. Tina se convierte en el motivo para que Stanley deje de aferrarse a la máscara y comience a confiar en sí mismo. El amor no aparece como un premio al final del viaje, como ocurre en muchas comedias románticas, sino como el motor principal del cambio interno. Esto otorga a la historia una profundidad emocional poco común en las comedias fantásticas. El análisis estético. Colores, formas y movimiento. La semiótica del color verde. El verde de la máscara no es casual. Es un color asociado tanto al peligro como a la vitalidad, a lo tóxico y a lo rejuvenecedor. Esta dualidad cromática encapsula perfectamente la ambigüedad del artefacto: libertad y destrucción, humor y caos, expresión y pérdida de control. En las culturas occidentales, el verde también evoca la envidia y el deseo, dos emociones que impulsan a Stanley a ponerse la máscara una y otra vez. La geometría del traje amarillo. La elección de un traje amarillo brillante intensifica el contraste con los espacios oscuros de la ciudad. El amarillo es un color que simboliza la energía, la locura creativa y la ruptura con lo cotidiano. Cada aparición de la máscara con ese traje no solo ilumina literalmente la pantalla, sino que también ilumina la imaginación del espectador. Es una figura que no puede, ni quiere, pasar desapercibida. La película utiliza el color como un lenguaje emocional que dice más que muchos diálogos. La dimensión filosófica. ¿Quién somos cuando nadie nos mira? La máscara como revelación y no como disfraz. Paradójicamente, la máscara en esta historia no es un ocultamiento, sino un desvelamiento. En lugar de proteger la identidad de Stanley, la expone. Lo convierte en algo demasiado visible, casi insoportable. La máscara actúa como una pregunta filosófica. ¿Qué parte de nosotros aparece cuando las normas desaparecen? ¿Somos más honestos cuando nadie puede juzgarnos? ¿O simplemente más peligrosos? Libertad, responsabilidad y la naturaleza humana. La película plantea un dilema ético que resuena mucho más allá de su apariencia ligera. ¿Es el ser humano inherentemente bueno o necesita restricciones para evitar el caos? Stanley demuestra que incluso la bondad puede desbordarse en locura si no está equilibrada. Dorian, por su parte, demuestra que la maldad amplificada puede destruir cualquier equilibrio. La coexistencia de ambos arcos narrativos sugiere que la moralidad humana es frágil, maleable, vulnerable a fuerzas internas que rara vez confrontamos conscientemente. La influencia en el lenguaje audiovisual posterior. Un precursor del humor digital contemporáneo. Muchas de las expresiones visuales de la máscara, ojos saltones, movimientos imposibles, cuerpos que se estiran, anticiparon la estética de los memes, GIFs y ediciones digitales que definen el humor en Internet. En cierto modo, la película fue pionera en capturar un estilo humorístico que hoy es cotidiano en redes sociales, un impacto silencioso en los superhéroes modernos. El tono irreverente de The Mask abrió la puerta para antihéroes como Deadpool, personajes que combinan violencia, humor, ruptura de la cuarta pared y ambigüedad moral. Sin esta película, probablemente el cine de superhéroes actual sería más homogéneo, menos arriesgado y mucho menos iconoclasta. La conclusión transitoria. Un mito de doble cara. Al observar The Mask desde esta perspectiva ampliada, se hace evidente que su éxito no radica únicamente en su humor o en su creatividad visual, sino en la profundidad latente de su narrativa. La película se construye como una fábula moderna sobre el yo reprimido, una fantasía liberadora que también advierte sobre los peligros de entregarse por completo al deseo sin contención. Es una historia sobre encontrar equilibrio en un mundo que invita constantemente al exceso. Pero aún queda mucho por explorar. Los arquetipos femeninos, la relación con el cine noir, los paralelos con los relatos mitológicos de tricksters universales y el análisis de cómo el film reconfigura el concepto de masculinidad en los años 90. Si quieres, puedo continuar desarrollando estos aspectos o avanzar hacia nuevas profundidades temáticas. La reinterpretación de los arquetipos clásicos en clave contemporánea. Resulta especialmente revelador examinar cómo The Mask toma arquetipos tradicionales y los reconfigura para una audiencia moderna. Stanley Ipkiss no es simplemente el hombre común, es una actualización del héroe arquetípico del folclore, aquel que descubre un objeto mágico que cambia su destino. Sin embargo, a diferencia de los relatos antiguos, donde el objeto confería nobleza o valor, aquí el artefacto expone la vulnerabilidad del protagonista. La máscara no promete grandeza,
sino una exageración cómica de las inseguridades humanas. El personaje del trickster, una presencia global. El trickster, figura de caos, humor y desobediencia, aparece en culturas de todo el mundo. Hermes, Anansi, el zorro argentino, el coyote nativo americano, el ya mencionado Loki. En todos los casos, esta figura desafía las normas y trastoca el orden establecido. The Mask toma este arquetipo milenario y lo mezcla con la estética colorida de Hollywood, convirtiéndolo en una fuerza transformadora que actúa tanto a nivel narrativo como psicológico. La película, así, no solo bebe del cómic y de la cultura pop, sino de la tradición universal de historias donde lo inesperado es catalizador de cambio. La narrativa visual como declaración de intenciones. El contraste entre la estética diurna y nocturna. La película construye su identidad visual sobre una oposición fundamental. El día representa la rutina, la opresión social y el sistema. La noche encarna la libertad, el peligro y la posibilidad de reinventarse. Esta división está cuidadosamente reforzada por la iluminación, la puesta en escena e incluso la paleta cromática. Durante el día, predominan los tonos fríos y grises, la cámara utiliza encuadres más estáticos, los movimientos son controlados y previsibles. Durante la noche, la iluminación se vuelve vibrante y saturada. Los movimientos de cámara adquieren fluidez y dinamismo. Los espacios parecen respirar, vibrar y expandirse. La noche es el escenario donde la máscara despliega su poder, convirtiéndose en metáfora de todo aquello que la sociedad reprime. El lenguaje corporal como extensión de la animación, Jim Carrey, llevó el arte de la comedia física a un nivel que pocos actores han alcanzado, pero lo interesante no es solo su elasticidad, sino la precisión con la que ejecuta cada gesto. Su cuerpo se convierte en el puente entre lo real y lo caricaturesco, un canal donde la animación clásica y la actuación se fusionan. Esta mezcla es tan fluida que resulta imposible separar dónde termina el actor y dónde comienza el efecto digital. Algunos críticos han comparado su interpretación con la de actores del cine mudo como Buster Keaton o Charlie Chaplin, cuya expresividad corporal definió una era del humor. Carrey rescata esa tradición y la proyecta al futuro. El desarrollo de los personajes secundarios como eje del conflicto. Charlie Schumacher, el amigo funcional. Charlie, el compañero de trabajo de Stanley, representa lo que la sociedad espera de un hombre normal: confianza superficial, actitudes livianas y deseo constante de aceptación social. Su función narrativa es contrastar la profundidad emocional de Stanley con la simpleza de la masculinidad convencional. Curiosamente, Charlie no evoluciona a lo largo del filme. Su estancamiento sirve para subrayar el crecimiento del protagonista. Peggy Brandt, la traición como motor narrativo. Peggy, la periodista que inicialmente parece una aliada, encarna uno de los temas más interesantes del guión: la ambigüedad moral. Su traición no es motivada por maldad pura, sino por supervivencia profesional. En un mundo competitivo, Peggy elige la opción más pragmática, aunque traiciona a Stanley. Su decisión tiene un peso psicológico importante. Es el momento en que el protagonista comprende que no puede confiar en todos y que el poder de la máscara ha puesto en riesgo su vida. La relación entre humor y violencia. La violencia suavizada por la comicidad de Mask utiliza un truco narrativo muy particular. Introduce violencia de forma caricaturesca para hacerla aceptable en un contexto familiar. Esto no significa que la violencia no exista. Está presente, pero disfrazada de exageración humorística. Este recurso proviene directamente de los dibujos animados de Tex Avery, donde los personajes pueden recibir golpes imposibles sin sufrir consecuencias reales. La película adopta ese código para evitar tensar demasiado al espectador. La violencia real con Dorian Tyrrell. Pero cuando la máscara pasa a manos de Dorian, el tono cambia drásticamente. La violencia deja de ser cómica para convertirse en amenaza auténtica. El público siente por primera vez un miedo real. La máscara, en manos incorrectas, tiene potencial letal. Este cambio no solo aumenta la tensión narrativa, sino que recalca la dimensión moral de la película. El poder no es bueno ni malo por sí mismo, depende del alma que lo empuña. La reinterpretación de lo fantástico en el cine de los 90, la ola post-Batman y la búsqueda de nuevos héroes. A principios de los años 90, Hollywood estaba experimentando con adaptaciones de cómics que rompieran con el tono oscuro instaurado por Batman, de Tim Burton. En ese contexto, The Mask destacó como una propuesta radicalmente diferente.
no recurría a la oscuridad, sino al color y a la ironía. Era una respuesta vibrante a una década cinematográfica acostumbrada a héroes sombríos. Este contraste permitió que el film abriera nuevas rutas para el humor y la fantasía. Del héroe trágico al héroe cómico. La película desafía el arquetipo del héroe atormentado. Stanley no busca redención, no tiene un pasado doloroso que expiar. Su conflicto es cotidiano, casi banal. Quiere ser visto, respetado, amado. Al final, lo que La Máscara le enseña no es cómo ser un héroe legendario, sino cómo aceptar su humanidad. Los efectos especiales como revolución del lenguaje fílmico CGI, al servicio de la narrativa The Mask, no fue la primera película que utilizó CGI, pero sí una de las primeras en usarlo para fusionar completamente animación y actuación real. ILM entendió que el CGI debía integrarse con el ritmo interno del actor, no superponerse. Cada distorsión facial, cada transformación del cuerpo de Carrey está calculada para amplificar la emoción del momento. Este uso sofisticado del CGI creó un puente entre la realidad y la fantasía, sin quebrar la suspensión de la incredulidad. El impacto en la industria posterior. Después de The Mask, Hollywood entendió que los efectos digitales podían emplearse para crear mundos estilizados, no solo criaturas realistas. De este enfoque nacieron decenas de producciones que exploraron la frontera entre caricatura y acción real. Incluso películas como Who Framed Roger Rabbit y posteriores adaptaciones híbridas heredaron parte de esta estética. El debate sobre la identidad. ¿Qué hace a Stanley real? La esencia bajo la exageración. Al final del filme, la pregunta central persiste. ¿Quién es realmente Stanley Ipkiss? ¿El tímido empleado? ¿O el tornado de energía llamado Máscara? La película sugiere que ambos son partes legítimas de la identidad del protagonista. El desarrollo interior de Stanley consiste, precisamente, en aceptar que tiene deseos, impulsos y ansias de libertad que no debe seguir reprimiendo por completo. La máscara como terapia extrema. Puede interpretarse que el viaje de Stanley es terapéutico. Enfrenta su sombra, descubre sus mecanismos de defensa, experimenta la libertad total y finalmente aprende a regularse. En este sentido, la máscara opera como un catalizador psicológico. Fuerza un proceso de autoconocimiento que de otro modo jamás hubiera ocurrido. La presencia de lo mitológico en una comedia moderna. Loki como hilo conductor. La presencia del dios nórdico no es un simple detalle exótico. Representa la herencia mitológica que conecta la historia con una larga tradición de relatos, donde una fuerza de caos interviene en la vida de un mortal para impulsarlo hacia un cambio radical. En la mitología, Loki no es solamente un destructor, también es un renovador, y ese doble rol es clave en la narrativa de The Mask, la máscara como artefacto arquetípico. En múltiples culturas, ponerse una máscara simboliza transformación, en los rituales chamánicos, en las ceremonias africanas, en el teatro griego, en el carnaval europeo. La película rescata intuitivamente esta tradición ancestral. La máscara no oculta, revela, no cambia el destino del portador, lo expone. El simbolismo del río, el ciclo de la ruptura y el retorno. El río donde Stanley encuentra la máscara y donde finalmente la arroja, simboliza el ciclo completo del viaje heroico. El agua es un elemento asociado con lo inconsciente, con la transformación y con la purificación. Stanley saca del río una fuerza que lo obliga a mirarse a sí mismo y al final devuelve el artefacto al mismo lugar, como si completara un círculo espiritual. Es un acto de madurez. No renuncia a su nueva identidad, pero ya no necesita depender de un objeto externo para afirmarla. La deconstrucción de la masculinidad tradicional en los años 90. La década de los 90 fue un periodo de transición cultural, donde la definición de masculinidad comenzaba a cuestionarse seriamente. The Mask se inserta en este debate de forma inteligente, aunque aparentemente desenfadada. Stanley Ipkiss representa un tipo de hombre que la cultura tradicional había marginado, sensible, vulnerable, incapaz de competir en los términos que la sociedad patriarcal establece. Su timidez no es presentada como una debilidad que debe superarse mediante la fuerza bruta, sino como una característica humana legítima que merece ser reconocida. El rechazo de la hipermasculinidad. Cuando Stanley se pone la máscara, podría esperarse que se convirtiera en una versión exagerada del macho alfa, agresivo, dominante, sexualmente predatorio. Sin embargo, la película subvierte esta expectativa. La máscara es excéntrica, sí,
pero no es fundamentalmente violenta ni misógina. Su energía se canaliza hacia la diversión, la creatividad y la búsqueda de aceptación, no hacia la dominación. Esto es revolucionario en el contexto del cine de acción de los 90, donde la masculinidad se medía frecuentemente por la capacidad de destrucción. Tina como espejo de la evolución. La presencia de Tina Carlisle es crucial en este análisis. Ella no se enamora de la versión mejorada de Stanley, sino que gradualmente reconoce la bondad en su versión original. Su elección final de estar con el Stanley sin máscara es un acto de rechazo a la fantasía de la hipermasculinidad. La película sugiere que la verdadera atracción surge del reconocimiento mutuo de la vulnerabilidad, no de la exhibición de poder. La estructura psicológica del trauma y la liberación. El trauma de la invisibilidad social. Stanley vive bajo un trauma silencioso, el de ser ignorado, subestimado y tratado como un objeto sin importancia. Su jefe lo menosprecia, sus compañeros lo ignoran, y la sociedad lo ve como un engranaje intercambiable en una máquina corporativa. Este trauma no es dramático en el sentido tradicional, pero es profundamente real. La máscara actúa como una catarsis. Permite que Stanley exprese el dolor acumulado de años de represión, la catarsis como acto de sanación. Cada acto de la máscara, desde la venganza contra los mecánicos hasta el robo del banco, puede interpretarse como una expresión de rabia reprimida. Sin embargo, la película no presenta estos actos como soluciones reales. Al contrario, muestra que la catarsis temporal no resuelve los problemas fundamentales. Stanley debe aprender a canalizar su energía de formas más constructivas, a encontrar formas de ser visto sin necesidad de un artefacto mágico. El análisis cinematográfico. La cámara como personaje. La cámara como testigo del caos. La dirección de fotografía de John R. Leonetti utiliza la cámara de formas muy distintas según el estado de Stanley. Cuando está en su forma normal, la cámara es estable, casi aburrida, reflejando la monotonía de su vida. Pero cuando la máscara aparece, la cámara se vuelve frenética, giros rápidos, zooms inesperados, ángulos imposibles. La cámara no solo documenta el caos, participa en él. El movimiento como expresión emocional. Los movimientos de cámara en las escenas de la máscara no son gratuitos. Cada giro, cada acercamiento, cada cambio de perspectiva está diseñado para transmitir la sensación de pérdida de control. El espectador experimenta físicamente la desorientación que siente Stanley. Esta técnica es particularmente efectiva porque hace que la audiencia no sea simplemente observadora, sino participante en el viaje psicológico del protagonista. La música como narrativa emocional. Howard Shore y la arquitectura sonora. La partitura de Howard Shore es un logro subestimado de la película. Shore no compone simplemente música de fondo, crea un lenguaje emocional que evoluciona junto con el personaje. Los temas iniciales son melancólicos, casi depresivos, reflejando la tristeza de Stanley. Pero a medida que la máscara entra en escena, la música se vuelve más compleja, incorporando elementos de jazz, swing y ritmos latinos que reflejan la energía caótica del personaje, Cuban Pete, como punto de inflexión musical. La canción Cuban Pete, interpretada por Carey, es más que un número musical, es una declaración de intenciones. La letra habla de un personaje que es irresistible, que causa caos donde quiera que va. Pero la forma en que Carey la interpreta, con una mezcla de humor, seducción y pura energía, la convierte en un himno de liberación. La música en este momento se convierte en el vehículo principal de la narrativa, la crítica social implícita en la narrativa, el sistema bancario como símbolo de opresión. El banco donde trabaja Stanley no es simplemente un lugar de trabajo, es una metáfora del sistema que lo oprime. Las paredes grises, la arquitectura fría, los procedimientos burocráticos, todo contribuye a crear una atmósfera de sofocación. Cuando la máscara roba el banco, no es un acto de criminalidad pura, sino una rebelión simbólica contra un sistema que ha ignorado su humanidad. La corrupción como norma. La película sugiere que la corrupción no es una excepción, sino la regla. El jefe de Stanley es corrupto, los policías son incompetentes, los criminales operan abiertamente. En este mundo donde todos juegan sucio, Stanley es el único que intenta seguir las reglas. La máscara lo libera de esta ilusión. Le muestra que el sistema no recompensa la bondad, sino que la castiga. Los medios de comunicación como amplificadores de la superficialidad, Peggy Brandt representa a los medios de comunicación como una fuerza que se alimenta del escándalo y la sensación. Su traición a Stanley no es personal,
es profesional. Ella ve en la máscara una historia que puede vender, sin importar las consecuencias para el protagonista. La película critica sutilmente cómo los medios transforman la realidad en espectáculo, priorizando la audiencia sobre la verdad. La dimensión existencial, el absurdo como filosofía Camus y la aceptación del absurdo. Aunque The Mask no es una película existencialista en el sentido tradicional, contiene elementos que resuenan con la filosofía de Albert Camus. Stanley vive en un mundo absurdo, donde sus esfuerzos por ser bueno no son recompensados, donde el sistema lo ignora sin razón aparente. La máscara lo libera del absurdo no resolviéndolo, sino permitiéndole aceptarlo y actuar a pesar de él. La libertad como carga. Sartre argumentaba que la libertad es una carga, que los seres humanos están condenados a ser libres. Stanley experimenta esto literalmente. Cuando obtiene la libertad absoluta a través de la máscara, descubre que es abrumadora. La verdadera madurez consiste en aceptar la libertad sin ser destruido por ella. El análisis narrativo. La estructura de 3 actos revisitada. Acto 1. La exposición del mundo ordinario. El primer acto establece meticulosamente el mundo de Stanley, su trabajo, su soledad, su invisibilidad, pero también introduce los elementos que serán cruciales más adelante: Tina, Dorian, la policía. La estructura es clásica, pero la ejecución es sofisticada. Cada detalle aparentemente menor, el perro Milo, el compañero Charlie, la periodista Peggy, tendrá consecuencias narrativas importantes. Acto 2. La escalada del caos. El segundo acto es donde la película despliega su energía máxima. Stanley descubre la máscara, experimenta su poder y comienza a usarla de formas cada vez más arriesgadas. Este acto es el más largo y el más visualmente exuberante, pero bajo la superficie cómica hay una escalada de tensión. La policía se acerca, Dorian se entera de la máscara y Stanley comienza a perder el control de la situación. Acto 3. La confrontación y la resolución. El tercer acto es donde la película revela su verdadera naturaleza. No es simplemente una comedia, sino un drama sobre la identidad y la responsabilidad. La confrontación final entre Stanley y Dorian no es una batalla de poderes, sino un enfrentamiento entre 2 formas de usar la libertad, una destructiva y otra constructiva. La influencia de la comedia física clásica Buster Keaton y la expresión sin palabras. Jim Carrey ha citado a Buster Keaton como una influencia importante. Keaton era un maestro de la comedia física que podía transmitir emociones complejas sin decir una palabra. Carrey adopta esta tradición, pero la amplifica. Su rostro es un lienzo de expresiones que van desde la ternura hasta la locura absoluta. La diferencia es que Carrey utiliza palabras, sonidos y movimientos corporales de formas que Keaton nunca pudo explorar. La herencia de Charlie Chaplin también está presente en la DNA de The Mask. Chaplin era un maestro en mezclar lo cómico con lo patético, haciendo que el público riera y llorara simultáneamente. Stanley Ipkiss tiene algo de esa cualidad. Es ridículo, pero también profundamente humano. Su vulnerabilidad es lo que lo hace memorable. La construcción del mundo. Edge City como personaje. Una ciudad que respira. Edge City no es simplemente un telón de fondo. Es un personaje activo que cambia según el estado emocional de Stanley. Durante el día, la ciudad es gris, opresiva, casi sofocante. Por la noche, se transforma en un lugar de posibilidades infinitas. Esta transformación no es solo visual, es narrativa. La ciudad refleja el viaje interno del protagonista. La arquitectura como metáfora. Los edificios de Edge City son una mezcla de estilos: rascacielos modernos junto a estructuras antiguas, clubes nocturnos junto a oficinas corporativas. Esta mezcla arquitectónica refleja la dualidad de la sociedad: modernidad y tradición, progreso y estancamiento, libertad y represión, todo coexistiendo en un espacio compartido. La dimensión psicológica, el inconsciente colectivo, los arquetipos junguianos en acción. Carl Jung hablaba de arquetipos universales que existen en el inconsciente colectivo de la humanidad. The Mask está poblada de estos arquetipos: el héroe, Stanley; la sombra, la máscara; el mentor, ausente, pero representado por la máscara; el villano, Dorian; la anima, Tina. La película funciona en múltiples niveles porque toca estas estructuras profundas del psique humano. El viaje del héroe, según Joseph Campbell. Joseph Campbell describió el viaje del héroe como una estructura narrativa universal. Stanley sigue este patrón.
Recibe una llamada, encuentra la máscara, enfrenta pruebas, la policía, Dorian, experimenta una muerte simbólica, la cárcel, y finalmente renace, al rechazar la máscara. Pero la película subvierte este patrón. El renacimiento no viene de la victoria sobre el enemigo externo, sino de la aceptación de la propia humanidad. La estética del exceso y sus límites. El exceso como expresión de libertad. La máscara es, en esencia, una celebración del exceso. Cada gesto es exagerado, cada movimiento es amplificado, cada palabra es gritada. Este exceso es liberador, pero también es peligroso. La película sugiere que el exceso sin límites conduce al caos destructivo. El equilibrio como ideal. La verdadera sabiduría que Stanley adquiere no es cómo ser más excesivo, sino cómo encontrar un equilibrio entre la represión y la libertad. No necesita la máscara para ser él mismo, simplemente necesita aprender a expresarse sin necesidad de un artefacto mágico. La conclusión parcial. Un texto abierto, The Mask, es una película que se resiste a interpretaciones únicas. Puede leerse como una comedia, como un drama psicológico, como una crítica social, como un mito moderno, como un estudio sobre la identidad. Esta multiplicidad de lecturas es precisamente lo que la mantiene viva décadas después de su estreno. No es una película que cierre todas sus preguntas, es una película que abre puertas a nuevas formas de pensar sobre la libertad, la identidad y la responsabilidad. El viaje de Stanley Ipkiss no termina cuando arroja la máscara al río, apenas comienza, porque la verdadera transformación no es externa, sino interna. Y esa transformación es lo que hace que The Mask sea, en última instancia, una película sobre el crecimiento humano disfrazado de comedia fantástica. La semiótica del objeto, la máscara como signo multivalente. Para comprender completamente el poder de The Mask, es necesario analizar el objeto mismo desde una perspectiva semiótica. La máscara no es simplemente un artefacto mágico, es un signo que comunica múltiples significados simultáneamente. En la semiótica de Charles S. Peirce, un signo tiene tres componentes: el icono, la representación visual, el índice, lo que señala, y el símbolo, el significado cultural. La máscara verde funciona en los tres niveles: el icono, la representación visual del caos. Visualmente, la máscara es una cara exagerada, casi grotesca, con una sonrisa imposible y ojos saltones. Esta representación